Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Una de las características de la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo es la universalidad. Es decir, que la salvación no es para unos, sino que la salvación es para todos. Y esto es algo muy complicado de entender. ¿Saben por qué? Porque nosotros también corremos el riesgo, como también lo corren el riesgo las sectas. Por eso se le llaman sectas, es decir, grupos cerrados. O sea, donde ellos piensan que solamente ellos son los que van a conseguir la salvación, que solamente dentro de su iglesia van a ser salvos, que solamente dentro de su grupo van a conseguir la salvación. Y eso, por eso digo, también nosotros podemos correr el riesgo, pensando que nosotros somos los únicos depositarios de la salvación. Hubo un tiempo en la iglesia donde se versaba especialmente esta idea: fuera de la iglesia no hay salvación. Se versaba de esta manera: fuera de la iglesia no hay salvación, olvidándonos de ese principio fundamental de la universalidad de la salvación. Todos estamos llamados a la salvación, así como todos estamos llamados a la santidad, y estamos llamados a conseguir y alcanzar esta salvación. Recuerden en lo que yo les he predicado a ustedes, no simplemente en la fe en la persona de Jesucristo, sino una fe soportada en las obras. No es solamente que nosotros digamos que ya estamos salvados. Claro, Jesucristo nos ofreció gratuitamente, solamente por iniciativa de Dios Padre, la salvación a nosotros. Pero también nosotros estamos llamados a alcanzar esta salvación. Por eso es que buscamos hacer el bien, por eso es que actuamos de una manera consecuente en la vida, por eso es que tratamos y buscamos en la vida de ser justos en nuestros actos, por eso es que estamos llamados a llevar una vida recta, a poder hacer que nuestra vida, nuestros actos, nuestras acciones sean reflejo de esa fe que cada uno de nosotros tenemos en la persona de Jesús. Todo esto con lo cual he introducido esta homilía es para que entendamos cómo Jesucristo vino para todos, cómo Jesucristo nos ofrece esta salvación a todos. Y por eso cuando se nos habla del profeta Elías, del profeta Eliseo, de cómo ellos mismos fueron enviados, cómo fueron enviados de una manera particular para que pudiesen alcanzar la sanación, la liberación, personas que no eran ni siquiera del pueblo escogido de Dios, del pueblo de Israel. Ustedes saben que todavía el pueblo de Israel sigue esperando el Mesías
porque una de las cosas que no aceptaron todos los judíos en el tiempo de Jesús era que Jesús hubiese vino para todos y no hubiese venido exclusivamente para ellos. Esa es una de las razones por las cuales todavía nosotros en pleno siglo XXI todavía hay judíos, siguen esperando el Mesías, porque ellos esperaban un Mesías completamente diferente, esperaban un Mesías rey, un Mesías guerrero, un Mesías que solamente viniera para ellos, y el Señor vino para todos. Ustedes recuerdan cuando el Señor está en la sinagoga y cuando le pasan un rollo, ¿recuerdan de qué profeta era? Eso me gusta. O sea, que respondan, porque eso quiere decir que sí estudiamos y conocemos la palabra de Dios y que estamos aquí no en vano. ¿De quién era ese rollo? ¿De quién? Del profeta ¿qué? Isaías, del profeta Isaías. Y el Señor lo abre y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado. ¿Y lo ha enviado a qué? A dar la liberación ¿a quién? A los oprimidos, a dar consuelo a los pobres, dar la libertad a los cautivos, a anunciar el año de gracia del Señor. ¿Recuerdan eso que decía en ese rollo del profeta Isaías? Ahí no aparecía que él venía simplemente a anunciar el año del Señor al pueblo de Israel, y que venía a liberar a los cautivos que estaban en el pueblo de Israel, o a los judíos. No decía que venía a consolar y dar la posibilidad de mejorar la vida a los pobres, solamente de los judíos. Lo habló de manera universal, lo habló de manera general. Miren, y por eso cuando el profeta, decíamos en el Evangelio, entonces, de cómo en este caso Elías fue solamente enviado a una viuda que estaba ¿en dónde? ¿Era judía? No. ¿Naamán era judío? No. Y había muchos leprosos en Israel. Había muchos leprosos en Israel. Y solamente fue enviado Eliseo a Naamán el sirio. Yo quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes y en mi corazón que siempre pensemos en esa universalidad de la salvación. Tenemos que orar por todos, y la iglesia lo ha aprendido de una manera muy hermosa. Ustedes, con esto termino la homilía. ¿Recuerdan que el Viernes Santo hay Eucaristía? No, no lo hay, ¿cierto? Es la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los momentos de la celebración de las 3 de la tarde, de esa conmemoración de la muerte del Señor, es la oración universal. Y en esa oración universal, ¿recuerdan por quién oramos? Oramos por los judíos, oramos por los creyentes, por los no creyentes. Oramos por los bautizados, los no bautizados, por los gobernantes de todos los países, etcétera, etcétera. Es decir, o sea, la iglesia entiende que la iglesia es instrumento y medio de salvación para nosotros. Pero hermanos, lo que nos salva es la fe en la persona de Jesucristo, y no una religión, ni un grupo, ni una secta, ni nada de esto. Nos salva esa fe en Jesucristo, que nos lleva siempre a amar a todos, a respetar a todos, a entender el camino de conversión de cada uno de nosotros. Y eso es de las cosas más hermosas. Yo puedo decirles, no porque sea sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero es lo que yo más agradezco de lo que yo veo de la iglesia, y es que nosotros siempre tenemos las puertas abiertas. Aquí viene el que quiere, y la puerta está abierta para el que quiera, abierta para entrar, abierta para salir. Por eso
Así a veces nos duela, porque yo sé que eso nos duele. Nos duele cuando alguien de nuestra familia se va de la iglesia católica. ¿Sí les duele o no? A mí me duele. A mí me duele porque yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es como si nosotros renegáramos de nuestra propia familia. ¿Qué pasó? Pero yo siempre digo lo siguiente: quien se va es porque no conoció la iglesia. Quien se va es porque desconoce a Cristo. Quien se va es porque desconoce la Escritura. ¿Quién se va? Pero se lo digo a las familias, porque las familias sufren. Dicen, se me fue este hijo, ahora mi hijo está en otro lado, ahora mi hijo se congrega en otro lado. Y yo siempre les digo, oremos, porque algo de lo más seguro siempre es que quien se va, vuelve. Quien se va, vuelve. Algún día, algún día. Y es así, algún día volverá, porque eso sí, la iglesia de Jesucristo es una sola. Y por eso el Señor nos lo dice claramente en la palabra: constituiré todo para que haya un solo rebaño con un solo pastor. Un solo rebaño con un solo pastor. ¿Y ese pastor quién es? Cristo el Señor. Bueno, entonces démosle gracias al Señor, entendamos esta palabra y por eso seamos amables. No tenemos que pelear con nadie, que si profesa otra fe, que si se congrega en otro lado. En fin, no somos para pelear, ni para discutir, ni nada de eso. Lo más importante es que tengamos un corazón de apertura a todos, porque Jesucristo vino para todos, para conseguir la salvación de toda la humanidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.